Hay dos clases de personas en este mundo. Personas que reciben la palabra de Jesús con mucho amor y las personas que se sienten muy ofendidas por lo que Él tiene que decir. La pregunta es, ¿a cuál de esas personas eres tú? Verás, si no caminamos con el Señor, nuestra realidad es de ceguera espiritual, pero no hay nada de malo con nuestros oídos. Todavía podemos escuchar. Y de hecho la Escritura nos enseña en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Pero lo que sí debemos de ser muy conscientes es que va a haber dos distintas reacciones a lo que Jesús tenga que decir. Algunos de nosotros no queremos escuchar su voz, y ciertamente va a haber algunos que vamos a estar listos para escuchar su voz. Los que no quieren responder a la voz de Jesús muy probablemente van a reaccionar. Los que aman la voz de Jesús van a responder. No sé si ustedes saben que hay una diferencia entre reaccionar y responder. Y si no lo habían pensado en ningún otro momento, quiero que tú reflexiones un momento y hagas memoria de las veces en las que alguien te ha dado una noticia, o en la que alguien te ha pedido que hagas algo que no necesariamente te gusta. Yo sé que en muchas ocasiones tú has respondido adecuadamente a esa situación, y la mejor manera de responder es con preguntar: ¿por qué llegaste a esa conclusión? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Cómo sucedieron las cosas? Pero la persona que reacciona no hace preguntas. La persona que reacciona muchas veces reacciona por impulso, como si fuera por instinto, sin analizar, sin preguntar, sin pensar nada. Muchas veces las personas que reaccionamos somos personas que actuamos por impulso solamente. Por otro lado, la persona que responde es una persona que piensa y que trata de ser más respetuosa, y que cuando va a abrir la boca es una persona que reflexiona en lo que tiene que decir. Ahora, nuestras reacciones a la persona de Jesús y a su voz nos van a mantener en la oscuridad. Cuando tú y yo no respondemos a la palabra de Jesús, cuando tú y yo reaccionamos negativamente a la palabra de Jesús, nos vamos a quedar en tinieblas y no le vamos a dar la oportunidad de que Él nos guíe a la luz. El Señor Jesucristo está teniendo una de sus más profundas conversaciones en el templo con líderes religiosos que reaccionan a lo que Él tiene que decir, recogiendo piedras del suelo para quererlo apedrear. Y Él tiene que salir del templo. Salir de esa manera no le permite a Él guiarlos hacia la luz. Tiene que salir del templo a encontrarse a un hombre ciego que responde a las palabras de Jesús, que inmediatamente obedece a lo que Jesús le dice, después de aún recibir lodo en su cara, hecho con saliva y con tierra, y que el Señor se la pone sobre su cara. Le dice: ve al estanque del Siloé y lávate. Este hombre inmediatamente respondió con obediencia, y el Señor lo guió a la luz. Esa es la gran diferencia. Personas que reaccionan continúan en tinieblas. Personas que responden se encuentran con la luz admirable de Jesús. Aquellos que no escuchan la voz de Jesús simplemente no van a recibir vista espiritual, y como consecuencia no van a poder reconocer que Jesús es el buen pastor, que Jesús es el pastor que todo el tiempo hemos necesitado. Él es el buen pastor. Señor Jesucristo dijo inmediatamente después de empezar a tener una conversación con los líderes religiosos que estaban cuestionándolo por haber sanado a este hombre ciego, Él les dice: yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. Él les está diciendo todo lo que ustedes tienen memorizado acerca del Salmo 23. Ese soy yo. Cuando ustedes recitan y dicen: Yahweh es mi pastor y nada me faltará, han estado hablando de mí, pero están en oscuridad.
y no me han podido reconocer. No me han podido ver. ¿Y cómo es posible que este hombre ciego, que tal vez no conocía la palabra, como estos líderes religiosos, ahora lo puede ver? Dime quién es, Señor, para adorarlo. E inmediatamente se postra delante de él y lo adora cuando lo reconoce. Señor Jesucristo hace claro que Él es el buen pastor. Y si Él dice que Él es el buen pastor, adivina, adivinador, ¿quién será la oveja? Levanten su mano las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Nosotros somos las ovejas y Él es el pastor. Y pudiéramos decir muchísimas cosas acerca de las ovejas. Hace algunos años, antes de la pandemia, prediqué acerca de algunos salmos, incluyendo el Salmo 23. Y recuerdo haber hecho mucho énfasis en muchas de las cualidades y características de las ovejas. Y el día de hoy me voy a privar de hacer ello, porque no quiero que ese sea el enfoque para nosotros en esta mañana. Lo único que quiero hacerte saber es que las ovejas son extremadamente dependientes del pastor. Es lo único que necesitas saber en esta mañana. Las ovejas dependen al 100% de su pastor. Sí, me escuchaste bien, al 100% de su pastor. Él las tiene que llevar a alimentarse, Él las tiene que llevar a que tomen agua, Él las tiene que llevar, las tiene que traer, les tiene que cortar la lana, Él tiene que protegerlas. Estos animales son tan indefensos por sí mismos que jamás podrían sobrevivir por sí solos. Necesitan un pastor. Y tú y yo hemos ido por esta vida, muchos de nosotros sin saberlo. Y nos hemos preguntado por qué tanto dolor, por qué tanta agonía, por qué tanta soledad. Y no nos hemos dado cuenta que hemos estado por nuestra cuenta solos, sin contar con un buen pastor que esté ahí con nosotros para sostenernos, para alimentarnos, para protegernos. Con un pastor a quien realmente nosotros le interesemos. La verdad es que sin Cristo Jesús éramos como ovejas sin pastor. Todos y cada uno de nosotros éramos como ovejas sin pastor. Si tú no tienes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, eres todavía como una oveja sin pastor. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, en una ocasión tuvo la oportunidad de ver la ciudad de Jerusalén y dijo lo siguiente. Dice: cuando Jesús vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Eran como ovejas sin pastor. Ahora, esto Él lo ve, esto Él lo observa antes de tener esta interacción con los líderes religiosos de Israel. Porque cuando Él está viendo a Jerusalén, está viendo las multitudes, pero entre estas multitudes hay muchas personas religiosas que supuestamente deberían de estar pastoreando el rebaño. No deberían de ser como ovejas sin pastor. Si cada fariseo, si cada seduceo, si cada sacerdote estuviera cuidando, protegiendo, amando al rebaño y apuntándolos al buen pastor, el Señor Jesucristo no hubiera tenido esa reacción. Pero el sistema religioso estaba corrompido y no había pastores. No había personas que tuvieran interés por el pueblo de Israel. Tenían un nombramiento, tenían un título. Y la razón por la que no quise detenerme en las características de una oveja es porque el día de hoy me voy a predicar a mí solo. Es porque el día de hoy vamos a examinar cuál debe de ser el carácter, las cualidades de un pastor. Todo el tiempo queremos decirle a las ovejas que se comporten como ovejas, que actúen como ovejas, que se dejen querer como ovejas. Pero ¿qué pasa cuando las ovejas no tienen un pastor? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Eso no es nuevo para el pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 34, Dios le da una profecía a tal profeta acerca de los falsos pastores
que hay en Israel, que no tienen un interés por el rebaño, que no cuidan el rebaño, que no protegen al rebaño, que no aman al rebaño, que viven a costa del rebaño. Y la misma historia se vuelve a contar. Ahora son los fariseos, los líderes espirituales de Israel, quienes deberían de ser los pastores de Israel, y ellos también están ciegos. Y maldito aquel que confía en el hombre. ¿Y cómo se te va a ocurrir que un ciego va a guiar a otro ciego? Estos eran pastores abusivos que no permitían que el ciego entrara a los patios del templo. Estos eran pastores abusivos que estaban dispuestos a apedrear a una mujer por haber sido encontrada en pecado. Estos eran las personas que mandaban a los enfermos y a los necesitados a ciertos lugares para que esperaran un milagro basado en mitos y no realidad, sin ellos hacer nada por ellos. Ellos clamaban que eran discípulos de Moisés, pero nunca quisieron proteger y cuidar a las ovejas de Israel. Y el Señor Jesucristo ahora se dirige a ellos, y como que dejó de interactuar con ellos, de alegar con ellos, de tener un debate con ellos. Dejó a un lado esa manera de confrontarse con ellos, y ahora les habla de algo que ellos deben de entender muy bien. Les va a platicar una historia, les va a hacer saber cómo se ve un pastor, y les va a hacer saber que si alguien tiene interés por las ovejas, no son ellos, es Él. Les dice: el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner buena. Nos gusta la historia, nos gusta escuchar el relato de Jesús diciendo que Él es un buen pastor, pero muchas veces no conectamos a qué audiencia Él le está hablando. Le está hablando, se está dirigiendo a los ladrones y a los bandidos. Se está dirigiendo a aquellos que están tomando ventaja de las ovejas. Hay muchos ladrones, hay muchos bandidos pretendiendo que son pastores. Y el día de hoy quiero comenzar por decir: por favor, perdónennos. Yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido en la iglesia por personas que supuestamente deberían de haber estado ahí para nosotros, para apoyarnos, para animarnos, para cuidarnos, para alimentarnos, para protegernos, para llorar con nosotros, para reír con nosotros. Y no lo estuvieron. Por el contrario, tomaron ventaja de nosotros. Nos ocuparon incansablemente. Nos pedían ofrenda tras ofrenda. Nos maltrataban por no llegarle al estándar. Nos vestían de acuerdo a sus propios gustos y estipulaciones. Nos avergonzaban delante de la congregación. Nos hacían dudar y cuestionar nuestra propia salvación. Por favor, perdónennos. Yo creo que he comentado varias veces que cuando llegó la idea de ser pastor, yo tenía mucho temor acerca de ello. Había visto muchos malos testimonios de personas que estaban en esa posición, que yo no quería ser parte de esa lista de personas que supuestamente están ahí para algo, pero realmente su motivación es muy diferente.
Entonces yo por muchos años estoy diciendo que no al ministerio, por 10 años desde que sentí que el Señor me estaba hablando al ministerio, desde los 19, 20 años hasta los 30 años, por fin digo, ok, vamos a tratar esto del ministerio. Pero la verdad es de que no estaba decidido a decir que sí, precisamente por cosas que había visto. Y por primera vez quiero mencionar cosas aún que yo en carne propia he experimentado. Una y otra vez les he platicado a ustedes que yo escuché el evangelio por primera vez a los 6 años de un grupo de americanos que fueron a la iglesia, a la pequeña iglesita que había en nuestra comunidad, y eso hizo que todos los niños del barrio vinieran a la iglesia. Y creo que ese fue el momento en el que Dios por primera vez tocó mi corazón y me hizo sentir que Él era real, que Él era verdadero. Por primera vez escuché que Él me amaba. Pero también fue esa la oportunidad para que yo conociera al hijo del pastor de esa pequeña congregación. Nos hicimos buenos amiguitos, nosotros éramos los vecinitos de enfrente y entonces pasábamos tiempo juntos, y en algunas ocasiones yo lo iba y lo buscaba a su casa, que era la casa pastoral en donde estaba el edificio de la iglesia. Y yo recuerdo que por lo menos en 2 ocasiones yo llegué a buscar al niño y no estaba el niño, solamente estaba el papá, solamente estaba el pastor, una persona obviamente muy respetada por la congregación y supuestamente delante de todas las personas, pues una persona pues muy admirada y una persona muy linda, y en fin, todo lo que podamos pensar de un pastor. Por lo menos en 2 ocasiones cuando yo llegué a buscar a este niño y no estaba, este hombre tomó la oportunidad para tocarme de manera inapropiada. Y yo recuerdo haber estado tan abrumado cuando estaba pasando esos eventos, esas ocasiones. No sé ni por qué volví una segunda vez, tenía 6 años. Y lo que esa persona hacía es que me agarraba la barbita, me decía: qué bonita barbita tienes. Me levantaba la barbita y luego me besaba, me chupaba la barbita. Yo recuerdo que esos momentos me hacían sentir tan fuera de mi cuerpo. Me hacían sentir que me quedaba inmóvil, no sabía cómo reaccionar. Y lo que quiero decirte es que esa fue mi primera experiencia conociendo a un pastor de una iglesia. Y lamentablemente mi experiencia no fue de las peores. Ha habido muchas personas en las iglesias que han sido abusados de muchas otras maneras, psicológicamente, verbalmente. Creo que si el Señor ve a la iglesia americana, no se me hace muy difícil que dijera lo mismo. Se me hace muy difícil que llegara a la ciudad escondido y viera a la gente y que Él no dijera lo mismo, que Él no sintiera compasión por la comunidad y dijera que viven como ovejas sin pastor. Porque muchas veces la motivación de las personas que estamos al frente, los corazones de las personas que estamos al frente no son auténticos, no son reales, no son verdaderos. Y a mí me costó 15 años de pastor para finalmente compartir con un grupo como ustedes lo que a mí me pasó. Porque queremos tapar el sol con un dedo, y eso no está bien. Si ustedes quieren ver a dónde llega la clase de abuso de personas que ocupan una posición, un lugar como el que yo estoy ocupando, los invito a que vean en Netflix la serie La Oscuridad, Darkness Within, de la luz del mundo. Hay una iglesia que así se llama, la luz del mundo, que comenzó en México, y hace unos cuantos años a su líder, una apóstola que Dios le habló, fue puesto en la prisión aquí en los Estados Unidos. Y este documental habla de todas las atrocidades que esa comunidad de personas experimentaron. Muchas de esas personas cómo fueron abusadas y todo esto. Y lo más tremendo de todo es que la iglesia de la luz del mundo continúa. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? Y a la única conclusión que quiero que lleguemos en este momento, en lugar de cuestionar y de juzgar la inteligencia, la capacidad de las personas,
quiero que nos pongamos en su lugar y que reconozcamos que no es tan difícil, porque somos ovejas. Somos ovejas. Y a veces pensamos que el individuo que está ahí al frente es mejor que nosotros. A veces pensamos que esa persona sabe más que nosotros. A veces llegamos a confiar que es más santo que nosotros. Y el día de hoy lo que yo quiero hacer más que nada es apuntarte al buen pastor. Y cada pastor y cada ministro y cada líder espiritual que no hace eso, que no nos apunta al buen pastor, que no se siente incómodo con el título de pastor y que dice: esto no se trata de mí, esto se trata del buen pastor, porque el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas. Entonces estamos fritos. Entonces no hay esperanza. Entonces todo este cristianismo es una farsa. Entonces, en lugar de ayudarnos, nos daña estar en comunidades como estas. Y el día de hoy, de nuevo, yo quiero hacerte saber que tenemos que prestar atención. Hay muchos bandidos, hay muchos ladrones que quieren tomar ventaja de ti. Y si tú quieres evitar este peligro, tienes que observar el carácter. Tienes que leer las motivaciones. Tienes que ser hábil como para ver las intenciones del buen pastor en la vida de esas personas que están al frente en la congregación. Y si no, no tienes que quedarte ahí. No tienes que venir aquí. No es el lugar para que estés. No le llames a nadie en pastor que no muestra el carácter de Cristo Jesús. Y yo sé que por eso les digo, me estoy predicando a mí mismo, porque si yo no tengo el carácter del Señor, entonces ¿en qué posición estoy? No le llames a alguien pastor que no te apunta a la persona de Jesús, porque solamente Él es el buen pastor. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿eres tú una de sus ovejas? ¿Eres tú una de sus ovejas? O tanto te has alineado con los pensamientos de ese pastor o de ese movimiento o de esa religión o de ese líder religioso, que no te identificas con Jesús ya. Ahora te identificas con tu religión, ahora te identificas con tu denominación, ahora te identificas con ese líder espiritual más que con la persona de Jesús. Eres una de las ovejas de Jesús. ¿Sabías que Él tiene sus propias ovejas? Jesús tiene sus propias ovejas. Él dice en el versículo 2 al 3: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta. ¡Qué maravilla! Lo que estamos a punto de explorar aquí es algo tan profundo y tan especial. Hay una puerta, y el que entra por esa puerta es el pastor de las ovejas. ¿Y quién es el portero? ¿Quién es ese portero que abre la puerta? La Escritura nos hace saber que Dios está trabajando en unidad. El Dios triuno está trabajando para que tú como oveja te encuentres con el buen pastor. Dios el Padre ha orquestado un plan maestro para que tú te encuentres con el buen pastor. El Espíritu Santo hacia el buen pastor irresistible. El Padre es el portero. Jesús está trabajando en compañía, en comunión con el Padre y con el Espíritu de Dios. Y debido a que son sus ovejas, Él las llama y ellas lo siguen. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo a tu pastor? El versículo 3 dice: las ovejas oyen su voz
Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Qué hermosa bendición. De nuevo estamos viendo que el Señor tiene sus propias ovejas. Él las llama, ellas responden a su voz. Y yo no sé si, bueno, no somos muchos de nosotros de rancho, no crecimos muchos de nosotros con ovejas, pero estaba viendo unos videos en YouTube de cómo esto se hace tan real y tan palpable en la vida de aquellas personas que tienen esta clase de interacción con las ovejas y el redil. Y veía un video en donde había 3 personas, una detrás de otra, que le está hablando a un grupo de ovejas, de unas 150 ovejas. Y primero la primera persona les grita y les habla y les hace movimientos y todo, y las ovejas ni voltean. En serio, ni voltean. Ellas están comiendo. Y luego llega la segunda persona y lo mismo, y las ovejas ni voltean. Dijeras tú, ay, pues a ver qué ruidajo hay por allá, o quién anda haciendo escándalo. Ni voltean. La tercera persona lo mismo. Y luego llega el pastor, le hace su sonido que ellas conocen, les habla, y todas empiezan primero a voltear y luego a caminar en la dirección de la voz. Jesús llama a sus ovejas y ellas lo siguen. Ellas lo siguen. Les llama por nombre. Él la reconoce, Él nos reconoce, Él sabe quiénes somos. No somos invisibles delante de Él. El pastor a lo mejor no nos vio o no venía muy contento, que no nos saludó, muy alegre, y toda la historia que tú puedas tener, pero el buen pastor sabe tu nombre. El buen pastor te conoce muy bien. Y las ovejas, dice, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Las ovejas saben que es la voz del pastor. Las ovejas no ignoran que es Él quien les está hablando. Algunos de nosotros no sabemos escuchar la voz del Señor. No abrimos la palabra. No sabemos orar. No tenemos comunidad con otras personas que pueden hablar a nuestra vida. Escuchamos docenas de sermones durante la semana de personas que no conocemos, que Dios puede usar también para hablarnos. Y sabemos lo que dice tal maestro y lo que dice tal teólogo y lo que dice tal pastor de una congregación que ni siquiera eres parte de esa congregación, pero no sabes escuchar la voz de tu buen pastor. Las ovejas siguen a su pastor. Mi trabajo aquí, mis hermanos, mis hermanas, es apuntarlos a la persona de Jesús. Mi trabajo aquí, la razón por la que ustedes me pagan aquí, es para que enseñe la palabra del Señor con claridad. Y para que los habilite, los enseñe a escuchar la voz del Señor. Y para asegurarme que ustedes reciben el cuidado y el discipulado que necesitan. Ese es mi trabajo. Ahora, cada uno de ustedes tiene una idea de cómo se ve un pastor y de cómo se ve discipulado y de cómo se ve una iglesia y toda la historia. Yo voy a tratar en los próximos minutos ser muy claro de cómo quiero desarrollar esto, porque es imposible. Mira, si yo tuviera una congregación, y ya la tuve, hubo un momento, tampoco he platicado esto contigo, no es tan dramático, pero hubo un tiempo en el que yo por fin le di una oportunidad a ser pastor y comenzamos una pequeña congregación en Chula Vista. Y la congregación, no me acuerdo, día tras día, domingo tras domingo, por meses, la asistencia era de 28 a 33 personas. Bien consistente, bien consistente, bien consistente. Al menos no como Gedeón, que cada vez menos gente, ¿no? Y esa gente, esas 33 personas me amaban. Se les ponchaba una llanta, ¿a quién le hablaban? Se les descomponía el carro, ¿a quién le hablaban? Les daba una gripa, ¿y a quién le hablaban?
¿Y a qué horas le hablaban? A la hora que fuera, a las 3 de la mañana. El pastor tiene que estar de rodillas ya orando. ¿Cómo no le voy a hablar y me va a contestar? Esa gente estaba bien contenta. Y un día llegó a esa congregación y vino por varias semanas un hombre de negocios que ni cristiano era. Yo no sé de dónde llegó ese hombre, pero llegó y empezó a verlo todo. Y un día yo me le acerqué y le dije: hey, qué bueno, eres el número 34, qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Empecé a platicar con él y toda la historia. Y nos juntamos para tomar un café. Y luego me platicó mi historia. Y luego me dijo: mira, la verdad es que yo estoy muy intrigado por lo que estás haciendo ahí. Porque a pesar de que era pequeño, era algo muy sustancioso, era algo muy bonito, era algo muy especial. Imagínate, ¿no? Yo ya tengo 15 años de ministerio. Imagínate a mí haciendo mis pininos en el ministerio, ¿no? Y este hombre, me decían pastorcito, la congregación me decía pastorcito. Entonces, yo escuché a este hombre y me dijo: mira, tengo una observación y una pregunta para ti. Dice: he venido ya por unos 2 meses y nada más somos 34 personas en ese lugar. y me pregunto por qué. Dice, y ya me empezó él a dar sus credenciales. No, mira, yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto. Entonces por eso te pregunto por qué. Y entonces yo le digo: mira, la verdad es de que, en fin, las mejores excusas bíblicas, Dios da el crecimiento, esas personas están bien cuidadas, bien protegidas. Y luego, a ver, platícame de eso. Y le empecé a platicar: no, mira, yo hago esto y esto y esto. Entonces el camarada me dice: es que sabes que veo que tienes potencial, pero por todo lo que me estás platicando, entonces yo creo que tú estás muy contento con tener 33 personas, porque yo ya la próxima semana me voy de regreso a mi ciudad, ya no voy a estar aquí, entonces van a volver a ser 33 personas. Yo creo que estás muy bien con ser un pastor de una congregación de 33 personas. Y ahí reaccioné, no respondí. Ahí reaccioné y digo: no. Y me dice: bueno, si sigues haciendo lo que estás haciendo, no vas a crecer a más de 33 personas. Y eso me hizo empezar a explorar. Entonces yo aquí delante de ti te voy a decir que yo puedo pastorear a un grupo de 33 personas muy bien. Estar en cada cumpleaños, celebrar eventos especiales, ir a graduaciones, estar ahí con cada gripa, estar ahí con cada situación difícil de esas personas. Dame 33 personas y yo voy a estar ahí todo el tiempo. Ahora déjenme les pregunto a las ovejas: ¿quieren ser una congregación de 33 personas o no? ¿Verdad? Y yo sé que la motivación es porque queremos alcanzar a nuestra ciudad para Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que va a tener que suceder aquí entonces? Que vamos a tener que empezar a observar lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer, no solamente a través de una persona, sino a través de nosotros. Y entre ustedes el Señor va a levantar pastores que van a ayudar al cuidado pastoral de la congregación. Y el día de hoy yo quiero que tú, si eres un líder, líder de un grupo de vida, te empieces a ver de esa manera. Hace 2 o 3 meses platiqué con los líderes de grupos y esa es la invitación que les hice. Y ellos dijeron: sí, le vamos a entrar. Si le están entrando bien o no, esa no es mi cuestión. Mi cuestión es que yo me voy a preocupar para recordarle a este grupo de personas, entrenarlos, capacitarlos, para que estas personas puedan ofrecer cuidado pastoral a las personas que son parte de su grupo. Ahora, si tú no vas a un grupo de vida, entonces ¿qué va a pasar? Si tú no vienes a una comunidad, ¿qué va a pasar? Pastor, ya van como 2 meses que no voy a la iglesia y usted nunca se dio cuenta. Pues es que nada más vienes una vez cada 2 meses, pues ¿cómo? Pero cuando eres parte de una comunidad, ahí la gente se da cuenta, ahí la iglesia interactúa. Entonces puede haber un cuidado. Aquí lo que quiero que quede muy claro es: mira, si Jesús es tu buen pastor, Él se va a encargar de ti. Pero si tú también quieres ser parte de una congregación donde recibes cuidado pastoral como ovejita, tú tienes que hacer tu parte.
Por eso estamos teniendo nuestras reuniones los días miércoles de oración. Este próximo miércoles vamos a tener una reunión de oración. La segunda semana del mes vamos a tener una reunión de comunidad. Jemima acaba de anunciar la comunidad de mujeres y luego la próxima semana la comunidad de hombres. Ahí ves las comunidades que tenemos. ¿Qué es lo que queremos enseñar en estas comunidades? A que tú escuches la voz del buen pastor. El enfoque de estas comunidades estos meses es la oración. Mira, lo que quiero y lo que deseo, y yo sé que esto es muy contracultural y va muy en contra inclusive de cómo hacemos las cosas aquí a nivel Emmanuel Faith Community Church en algunos sentidos. Pero lo que yo quiero más que cualquier cosa es que tú seas un seguidor de Jesús. Más que cualquier cosa. Y que no seas mi seguidor. Que tú tengas todo lo que necesitas para tú caminar con Él, para tú pasar tiempo con Él, para tú interactuar con Él, para tú poder hablar de Él con libertad diciendo: yo lo conozco. Te hablo de Jesús porque yo camino con Él. La tentación de nosotros, ¿cuál es? ¿Sabes cuál es? De ocuparte, de sacarte más lana, de que no tengas tiempo para tu familia, de que no tengas tiempo para orar, de que no tengas tiempo para leer la Biblia, de que tú estés muy contento supuestamente con una vida espiritual que no existe porque no pasas tiempo con Jesús, estando ocupado en cosas religiosas. Verás, yo he llegado a la siguiente conclusión: el impacto de mi ministerio es limitado, pero el ministerio de Jesús es ilimitado. Y yo quiero que si somos personas, si somos ovejas, incluyéndome a mí, si somos ovejas y necesitamos de un pastor, yo quiero que todos aprendamos a depender del pastor. Yo quiero que todos aprendamos a depender del buen pastor. Verás, el discipulado se trata de aprender a vivir en el reino de Jesús, en la compañía de Jesús. De eso se trata. El Señor nos invita y nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él dice: vengan a mí. A ti te está diciendo: ven a mí. Ven a mí. Ven a Jesús. No te conformes con menos. No te conformes con los 40 minutos de predicación y luego ya sientes que algo está pasando, está muy tarde, esto terminando, tengo que ir, tengo que salirme. No te conformes con llegar 15, 20 minutos tarde a un servicio dominical, una que otra vez al mes. No te conformes con dar uno que otro dólar de vez en cuando. No. Vamos a seguir a Jesús. Él es el buen pastor. Él nos alimenta y Él nos protege. Si Él está con nosotros, nadie va a estar en nuestra contra. Él dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y podrá salir con libertad y va a hallar pastos. Yo los voy a poner donde hay, dice el Señor. Yo los voy a poner donde hay. Curioso, porque un poquito de investigación te hacen notar y saber que los pastores de aquellos tiempos ponían a las ovejas en rediles construidos mayormente de piedras y obviamente en la entrada no dejaban un espacio para que por ahí entraran y salieran las ovejas. ¿Sabes dónde dormía el pastor? En esa puerta. Ahí dormía, y las ovejitas nunca se atrevían a salir por ahí. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta, toda esta audiencia está entendiendo: este cuate cuando duerme ahí para protegerlas.
poder entrar y salir con libertad y hallar pastos. Los ladrones solamente quieren tomar ventaja de ti. El ladrón solamente viene para robar, para matar, para destruir. Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es lo que me rompe el corazón, ¿ok? Esto es lo que me hace sentir como que ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Somos cristianos y no creemos que este cristianismo es legítimo, que es verdadero, que es auténtico. ¿Por qué razón? Porque no estamos siguiendo al buen pastor. Porque no estamos escuchando la voz del buen pastor. Porque no estamos bajo la protección y el cuidado del buen pastor. ¿Sabes lo que hace el buen pastor? Ahora el primero. ¿Sabes lo que hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Jesús rinde su vida por sus ovejas. Y es lo que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas.